Hay una dinámica que hemos hecho desde que empezamos a leer el Nuevo Testamento y es que los hermanos escogen qué versículos quieren que leamos del capítulo que hemos leído. Hoy hemos leído el capítulo 9 de Juan. ¿Sobre qué versículo o qué versículos desean que compartamos? Escribieron del 40 al 41, 31 al 34, 35 al 41. Ganó el 35 al 41. Ya hay un ganador, sí, sobrado. Ganó sobrado. Esta vez fue casi unánime, casi unánime. Como el 90% dijo, así 35 al 41. Vamos a leer 35 al 41. ¿Qué dice? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí, es hermoso, es hermoso. Jesús supo que le habían expulsado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hace 8 días a mí me expulsaron de algún lado me expulsaron. No digo porque no es necesario, pero precisamente hace 7 días me expulsaron. Y estando en conversación con la persona que me expulsó, le tuve que decir, eso es lo maravilloso. Sé que está escrito en algún texto, no sé si fue en un audio, por eso me tocaría revisar, pero le tuve que decir, eso es lo maravilloso. No recuerdo cuál fue la frase, por eso quería mirar por qué Dios me permitió escribir, eso es lo maravilloso. Aquí este ciego, él fue expulsado. Este ciego fue expulsado. Ah, dice, búscala. ¿Cuál es la frase? Es que esa es la que no tengo que mirar pero se las quedo debiendo. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando recién fui expulsado, como fui expulsado, entonces mi corazón estaba, la verdad. Los cambios, generalmente los cambios generan choque. El ser humano es resistente al cambio. El ser humano no espera así cambios. Y hoy precisamente un hermano de Argentina me llamó y me dijo, ay, una pareja, esposos, así también fueron expulsados, pero yo hablé con ellos y son salvos, son hijos de Dios y también fueron expulsados. Me contó y yo quedé sorprendido cómo está pasando, ¿no? Lo que está aquí escrito de este hombre que fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado este hombre? Aquí vemos por qué fue expulsado. Porque habían posiciones contrarias. Sí, habían posiciones contrarias. Habían personas que le decían, él es pecador, así decían. Decían de Jesús, él es pecador, él es pecador. Pero el ciego, ¿qué dijo? Si es pecador, no lo sé. O sea, ellos afirmaban que era pecador, porque ellos juzgaban desde la ley. Al juzgar desde la ley, ellos veían, Jesús infringe la ley. ¿Sí sabían? A nuestro Señor Jesucristo lo acusaron de ser infractor de la ley. Lo acusaron de sedición, de ser rebelde, de todo. Lo acusaron de todo lo que pudieron. Pero nuestro Señor Jesucristo violaba la ley. Porque aquí cuando leímos este capítulo 9, aquí están diciendo que ese hombre viola la ley. Así dice, ¿no? No sabemos de dónde sea. A Moisés conocemos, pero a este hombre no sabemos de dónde sea. Curioso, ¿no? ¿Conocen a Moisés? Dicen que conocen a Moisés, pero Jesús ya había dicho, no sé si se acuerdan, en el capítulo anterior. ¿Qué dice el capítulo 8? En el capítulo 8, Jesús dice, el capítulo 8, al final del capítulo 8, en el versículo 52, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas murieron. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? No le conocéis, más yo le conozco. Y si dijera que no. Hay una parte acá en ese capítulo anterior que leímos donde Jesús habla de Moisés. Miren Juan 5:46, ahí dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aquí dice nuestro Señor Jesucristo eso, ¿no? Ellos dan testimonio de Moisés. Y aquí, en el capítulo 9, ¿qué dijeron? Está en el versículo 29. Nosotros sabemos
que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos. Sí, sí, ese versículo tiene relación con el que leímos en Juan capítulo 5. Ahí en Juan capítulo 5 Jesús les dice, si creyeses a Moisés, entonces me creerías, porque de mí habló Moisés. ¿A Moisés de quién habló? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos dicen que creen en Moisés. Y aquí en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Ellos aparentemente dicen que conocen a Moisés, dicen que saben que Dios le habló a Moisés. Ellos estuvieron en la época en la cual estaba Moisés. ¿Ellos en qué creían aparentemente que Dios le había hablado a Moisés? Creían en las Escrituras, creían en lo que dice la Biblia, que Dios dijo a Moisés. Pero lo sorprendente, si ellos de lo que estaban dando testimonio era de lo que Dios le había dicho a Moisés, ¿por qué ellos no conocen a nuestro Señor Jesucristo? Y dicen, el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Si creen en Moisés, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Ellos se sabían la ley de Moisés, la sabían perfectamente, pero la sabían humanamente. O sea, la sabían perfectamente en cuanto a que se la sabían de memoria al dedillo, como se dice. Se la sabían muy bien, pero se la sabían sin el Espíritu, se la sabían humanamente. Por eso, ¿cómo guardaban el día de reposo? Ellos aquí están acusando a Jesús de que ellos guardan el día de reposo, ¿cierto? Pero ¿cómo guardaban ellos el día de reposo? Lo guardaban igual que las personas de hoy en día. No sé si ustedes conocen alguna religión hoy en día que esté guardando el día de reposo. Cuando miramos exactamente cómo la están guardando hoy en día y cómo la guardaban los fariseos, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Pero las personas que guardan la ley al estilo de cómo se guarda hoy en día o al estilo de cómo la guardaban los fariseos, son personas que tienen una característica. Son personas que no creen en Jesús. No creen en Jesús. Aparentemente sí, porque afuera dice iglesia cristiana y dice que iglesia cristiana. Y mencionan mucho a Cristo y leen versículos y leen pasajes. Pareciera que conocieran, pero conocen la letra muerta, sin el Espíritu. La letra sin el Espíritu es muerta. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia con lo que vemos hoy en día? No hay ninguna, es exactamente lo mismo. Pero entonces ellos que dicen que conocen, que saben que Dios le habló a Moisés, pero no saben de dónde venga este. Entonces ahí es cuando este hombre le contesta, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Cómo siendo ellos las autoridades espirituales en esa época? Todo el mundo que tenía miedo. Los padres de él, ¿de quién tenían miedo? Los padres de él tenían miedo de algo, ¿no? ¿De qué tenían miedo los padres de él? Aquí dice que los padres de él cuando le dijeron, él ya tiene edad, pregúntenle a él. Los padres dijeron, sí es nuestro hijo, y sí sabemos que nació ciego, pero cómo recibió la vista no sabemos. Ellos sí sabían, ellos sí sabían. Tenían miedo de ser expulsados, de ser expulsados, de ser expulsados. Ellos tenían miedo de ser expulsados. ¿Quién era? Ahora, en este capítulo, no sé si se dieron cuenta, pero hay alguien que adoró a Jesús. Sí, eso no aparece antes. Cuando leemos el capítulo 7, el capítulo 8, el 5, no aparece que alguien adorara a Jesús. Aquí aparece que hay alguien que adoró a Jesús. El ciego, el ciego, el ciego adoró a Jesús. ¿Y el ciego salió en defensa de Jesús o no salió en defensa de Jesús? Dijo, eso es lo maravilloso. Ustedes no sepan de dónde sea Él y a mí me abrió los ojos. ¿Qué le está diciendo? Ustedes que son las autoridades espirituales no pueden reconocer a una persona que me abrió los ojos. ¿Cuándo se había visto eso? Pero ellos, ¿qué podían hacer? Solamente enojarse. Cuando una persona no puede ser respaldada por la palabra, no tiene otra opción más que enojarse, buscar testigos falsos y alterar un poquito las palabras para acusar, porque querían acusar. Los padres del ciego, ellos
Habían oído de su hijo quién le dio la sanidad, ¿cierto? Y aquí dice, sí, ellos no desconocían, ellos sabían, pero ellos fueron cobardes. ¿Saben que eso aparece en la Biblia? ¿Qué cosa para Dios? ¿Qué cosa para Dios es abominación? La cobardía. La cobardía tiene un equivalente a la idolatría. ¿El primer mandamiento cuál es? Pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? De los 10 mandamientos, de los 10, los que aparecen en Éxodo 20. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Pregunto, a veces yo pregunto de los 10 y alguien me habla de los 2, pero no, estamos hablando de los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Gracias. No te harás imágenes, ese es el segundo. No te harás imagen ni semejanza ni nada de lo que hay en la tierra arriba. Así. Pero el primero es, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Para Dios, ¿cómo Dios nos dio los 10 mandamientos? Están en el orden de importancia para Dios. ¿Cuál es el más importante para Dios? El primero. Si ustedes miran, están en orden de gravedad. Por ejemplo, ¿sí saben cuál es el quinto mandamiento? Para Dios es más importante que el sexto. ¿Cuál es el sexto? Pregunto primero. Si ¿alguien sabe cuál es el sexto? Luego hablamos de los 5. ¿Cuál es el sexto? ¿Alguien sabe cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? El sexto mandamiento, el sexto. ¿Alguien sabe cuál es el sexto? Matar. Sí, lo escribió con signo de interrogación, pero es ese, matar. Luego, ¿cuál sería el 7? Adulterar. ¿Cuál sería el 8? Robar, luego mentir y luego codiciar. Están en el orden. Están en orden cuando miramos la justicia penal, cómo acusa a las personas o cómo les da pena. Les da pena de prisión, de condena a las personas más grandemente entre más se acercan a este. Al sexto, matar. Luego, adulterar. Luego que viene, robar. Luego mentir y luego codiciar. Si se dan cuenta, acabo de nombrar desde el más leve, codiciar. ¿Quién dice que yo no voy a codiciar? Todo el mundo codicia. El solo hecho de que estemos en este cuerpo, vamos a codiciar. Entonces, es el más leve. Pero ahora, mentir. Mentir, bueno, ya es un poquito más grave, más delicado que codiciar. Y robar, más. Robar es más que mentir. Adulterar, muchísimo más que robar. Matar, no, ya, para el ser humano hasta aquí. Para el ser humano hasta aquí llega el nivel de gravedad. El ser humano, este es el que le da la pena más grande. Y bueno, ciertamente con LAR. Esos dos son los más penalizados en la justicia penal humana. Esos son los más. Pero para Dios hay uno que es más grave. Para Dios hay uno que es más grave que matar. Para Dios hay uno que es más grave. ¿Cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Están escritos en el orden para Dios. ¿Cómo Dios ve? Nosotros entendemos esto. Claro, codiciar, sí, no tanto. Mentir, ya un poco más. Robar, más. Adulterar, uy, no, peor. Matar, no, ya, eso es lo peor. Entonces, para nosotros esto es entendible, pero cuando pasamos acá, entre más nos acercamos al uno, para nosotros ya como que no podemos sentirlo porque ya no se acerca tanto a nosotros. Pero para Dios es más grave deshonrar a padre y madre. Más grave. Escuché de una hermana, eso me enteré estos días que fui expulsado, una hermana, bueno, hubo varios hermanos que se han comunicado conmigo. Yo no sabía, yo no sabía que era una moda, pero una hermana se comunicó conmigo y me dijo, bueno, no puedo contar porque si no delato y de pronto la mamá llega a oídos de la mamá, pero sí he oído de padres que ya le dijeron a sus hijos que no los quieren volver a ver. Hijos que le dijeron a sus padres que no los quieren volver a ver. Eso ya se está viendo. Hijos que le dicen a sus padres no lo quiero volver a ver. ¿Por qué? Porque su papá es testigo de Jehová y su hijo es de otra ideología, otra creencia, y le dice a su papá no lo quiero volver a ver. ¿Eso no lo hacían los fariseos? Eso lo hacían los fariseos, pero para Dios, así tu papá sea de una religión loquísima, una religión bien loca, así sea de una religión, pero para Dios es importante, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto.
Honra a tu padre. Ya estamos llegando al número 1, al más delicado de todos. Honra a tu padre y a tu madre. Luego aquí que viene, santificar las fiestas, dicen, así es así nos lo enseñaron a nosotros, ¿no? Pero se refiere a las fiestas de Dios, no a las fiestas que cada país inventa, no, las de Dios. Así. Luego que viene acá, tomar el nombre de Dios en vano. Mira, ya estamos en el tercer lugar, estamos acercándonos al 1. Para Dios es muy delicado las personas que no tengan en cuenta la Pascua. Las personas, o sea, esa fiesta, ¿no? Porque esa fiesta que representa, porque es el número 4, a nuestro Señor Jesucristo, esa fiesta. Ahora viene no tomar el nombre de Dios en vano. Para Dios es más delicado todavía que alguien tome el nombre de Dios en vano. Y ese es el Shabbat, ¿no? El que más se fijan las personas. Pero también aquí está la Pascua. El Shabbat está acá, pero también la Pascua. Aquí está. No sé si están viendo, si vienen Éxodo 20, verán que es así en ese orden que les estoy diciendo. Cuando miramos acá, no tomar el nombre de Dios en vano. Acá, no hacerse imágenes, ni inclinarse ante ellas, ni honrarlas. Y aquí viene el más importante para Dios. ¿Cuál es el más importante para Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero lo que estamos viendo hoy acá, ellos podían tener a Dios verdaderamente. Ellos eran hijos de Dios. ¿Qué les dijo Jesús en el capítulo anterior? Anteriormente leímos el capítulo 8, en el versículo 44 que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla de suyo habla. Él no ha permanecido en la verdad, no puede. Él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, Jesús les dijo a ellos que eran hijos del diablo, pero ellos creían que servían a Dios. Ellos se sabían las escrituras, se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Desde niños fueron instruidos en memorizárselo. Entonces ellos se lo sabían. Pero cuando encontraron al único, lo importante acá en este capítulo, lo más importante acá, es el versículo 41. El versículo 40, creo que es el 40, el 39, el 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. En este capítulo 9, ¿quién es la persona más espiritual? El ciego, ¿cierto? Creo que no es un secreto. ¿Quién es el que, en todo lo que hemos leído de Juan, no aparece alguien que haya adorado a Jesús? No. Pero aquí aparece alguien que está adorando a Jesús. Este ciego adoró a Jesús. Este ciego en el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué pensaba? Ahora hago esta pregunta. ¿Qué pensaba este ciego que era Jesús? Antes de saber, Jesús le dijo en el versículo 37, Jesús le dijo, le tenemos que leer desde el 36. Respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor? Bueno, tocó desde el 35, el 35. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús, así como a la mujer samaritana, le dijo, yo soy. Cuando ella dijo, sabemos que ha de venir el Mesías, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí también, a este ciego, Jesús le dice, el que habla, yo soy. Dice el versículo 37, Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Entonces, este ciego tenía esperanza en encontrar al Mesías. ¿Cómo él lo estaba esperando? ¿Bajo qué nombre? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Los fariseos, ¿por qué se ofendían cuando, en el capítulo 8, sí, en el capítulo 8, ellos se ofendieron porque Jesús dijo que era Hijo de Dios. Entonces ellos dijeron blasfemia porque se hace Hijo de Dios, se hace semejante a Hijo de Dios. Nadie puede hablar de esa manera. Entonces ellos se enojaban con Jesús. Pero este ciego estaba esperando al Hijo de Dios, es decir, al Mesías. La mujer samaritana en el capítulo 4, ella está esperando al Mesías. Y eso se manifiesta, eso es lo que hay en el corazón de ella y eso sale. ¿Que era profeta? Ah, sí. Ya me había olvidado la pregunta que les había hecho, pero gracias al ver la respuesta.
El ciego, al principio, cuando le dio la vista, pensaba que Jesús era profeta y eso salió del corazón de él. Cuando le dijeron, ¿qué crees tú que es él? Y él dijo, yo creo que es profeta. Y ahí es cuando empiezan a atacar a Jesús. Pero él, de profeta no lo bajaba en su corazón. Él tenía a Jesús mínimo es profeta, mínimo. Es así como Elías, ¿no? Él lo veía así. O sea, ¿cómo estaba viendo el ciego a Jesús? No, de que es de profeta para arriba, algo así, pero menos que profeta no es. Él estaba colocando en equivalencia a Jesús con Elías, como profeta. Estaba colocándolo en su corazón, él lo tenía así. Por eso cuando le dijeron, ¿quién piensas que él dijo? Yo creo que es profeta. Pero entonces ahí empezaron a atacarlo. ¿Y qué empieza a hacer este ciego? A defenderlo. Porque él sabía, y es que alguien aquí hizo la pregunta. No sé si vieron esa pregunta que alguien dijo, había disensión. Algunos decían que él hacía todo en el nombre del diablo, así porque que era pecador. Pero entonces, leamos la pregunta textual, como dice la pregunta. Por aquí está la pregunta. El versículo, ¿dónde está la pregunta? Pregunta. El versículo 16, miren lo que dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Según las normas que ellos tenían, según la forma como ellos leían la ley, Jesús no encajaba. Jesús no encajaba en la forma de la religión de ellos. Entonces por eso estaban diciendo que era pecador, porque no encajaba en lo que ellos habían establecido como su vida de creencia. Lo que ellos habían establecido como vida de creencia. Hoy estábamos hablando también con una hermana sobre la vida de fe. Pero entonces hay personas que vida de creencia encajan en algunas normas. Si tú haces esto, si tú estás bien en vida de creencia. Y ciertamente a mí me habían enseñado así la vida de creencia. Pero la hermana me dijo, ¿no sería entonces vida de fe? Entonces estuvimos hablando al respecto. Pero bueno, volviendo a lo que aparece aquí, vida de creencia. Dice, el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, miren la pregunta, aquí está la pregunta. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aún entre esta misma religión había disensión, porque algunos algunos por lo menos se hacían esta pregunta, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Pero otros que estaban mirando sus normas, estaban mirando las normas de la vida de creencia de una institución específica. Por estar mirando las normas que esa institución estableció, que no son bíblicas, sino son de esa institución, no podían ver lo que otros, aunque sea, podían ver. Otros por lo menos se hacían la pregunta, este no puede ser pecador. Unos decían sí es pecador y otros decían no, ¿cómo es posible que sea pecador y que haga estas señales? ¿Sí notan la diferencia? Aún entre ellos mismos. Pero este hombre, ¿cómo veía a Jesús? Él no tenía duda, no, él viene de Dios. Al decir que es profeta, él sabía que es un profeta, un enviado de Dios. Por eso en la Biblia dice, la ley y los profetas, ¿hasta dónde fue? La ley y los profetas era hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas era hasta Juan. Así dice la Biblia, ¿no? Refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, aquí hay disensión entre ellos, pero el ciego no tenía duda. Entre los que tenían disensión, que estaban peleando entre ellos, no puede ser pecador porque miren las señales que hace. De ellos mismos salían personas que estaban así, pero tenían duda, así porque hacían pregunta. Pero el ciego no tenía duda. ¿El ciego qué dijo? El ciego dijo, el ciego dijo que es profeta. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Él dijo que es profeta. Si se dan cuenta que el ciego lo dice afirmativamente, el ciego sabía que era enviado de Dios. Por lo menos profeta, por lo menos dijo así. Pero el ciego en su corazón estaba esperando al Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo, aquí en los versículos que los hermanos pidieron que habláramos el día de hoy, dice el versículo 36, respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor? Jesús le dice en el versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y ahí es cuando viene lo más maravilloso de este capítulo.
lo que no aparece en otros capítulos antes hasta este. Dice, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este hombre que hace esto de adorar a Jesús, sabemos que dice en el versículo 31. El versículo 31 de este capítulo 9 es muy famoso. El versículo 31 lo tenemos que citar muchas veces. Cuando este hombre que adoró a Jesús, cuando este hombre que sabía que Jesús venía de Dios, en esta escena donde vemos personas que están discutiendo así, hasta los padres de él oyeron el testimonio que su hijo les dio, pero los padres de él eran cobardes, porque tenían miedo de ser expulsados. Si son cobardes, no pueden ser usados por Dios. Para que una persona pueda ser usada por Dios, no puede ser cobarde. ¿Por qué nombramos los 10 mandamientos? Porque el primero, el más importante para Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la cobardía en la Biblia, la cobardía es igual a la idolatría. O sea, este que es el mandamiento, entre los 10 mandamientos, este que es el mandamiento más importante para Dios, cuando una persona es cobarde, ya infringió este mandamiento. Hay personas que dicen, no, yo nunca me he arrodillado delante de una estatua, pero no puede estar con Dios firme, no puede estar con Dios firme, sino que ante cualquier amenaza, lo vamos a expulsar. Si usted vuelve a decir tal cosa, lo expulsamos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé si se acuerdan quién dijo esa frase. Martín Lutero. Martín Lutero, él no quería dejar su religión. No sé si sabían eso, ¿no? El ser humano es resistente al cambio. Martín Lutero no quería dejar su religión, porque era todo lo que él conocía. Y el ser humano, una vez que conoce algo, que lo ha practicado, que lo ha ejercitado, no quiere cambiar, no quiere. Porque dice, no, pues que ¿dónde más voy a encontrar así personas que tengan las escrituras? ¿Dónde más voy a encontrar? Resulta que Dios salvó a Martín Lutero y a los que tenían las escrituras se las quitó y se las dio a Martín Lutero. Ustedes saben que él, cuando fue raptado, cuando fue secuestrado, es el nombre, cuando Martín Lutero fue secuestrado, fue llevado a un castillo y le llevaron los originales de las escrituras. Martín Lutero, ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo de ser expulsado de la religión donde él había pertenecido? Y era la única que él conocía. Era la única que tenía la palabra de Dios. ¿Había otra religión que tuviera la palabra de Dios? Me refiero a la Biblia. Sí. O sea, sabemos que esa es una religión loquísima, sabemos que es una religión pagana, es una religión idólatra, es una religión idólatra. Lo sabemos, ahorita lo sabemos. Pero en la época que estaba Martín Lutero, no había más que tuvieran la Biblia, no había más. Él tenía miedo Martín Lutero no quería dejar esa religión, no quería. Y si ustedes miran la biografía de él tenía el deseo de que el máximo líder de esta religión doblara su corazón ante lo que está escrito en la palabra. Pero pudo doblar su corazón ante la palabra. ¿Cómo tachó a Martín Lutero? Lo tachó de rebelde, lo tachó de ser hereje, lo tachó de cualquier cantidad de cosas que puedan hacerse o decirse, pero Martín Lutero, al final, hasta el último momento, Martín Lutero, ¿en qué se mantuvo firme? Cuando Martín Lutero estuvo frente a la muerte, él tuvo que pedir que le dieran un día. Él fue la primera persona en la historia que apeló en los tribunales. Él pidió que le dieran un día, porque le hacían una pregunta y la pregunta la tenía que contestar, ¿sí o no? Tú, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿quién me dio dinero? ¿Quién me dio dinero? Entonces, a Martín Lutero, ¿qué pregunta le hacían? A Martín Lutero le hacían la pregunta, ¿te retractas de lo que está escrito acá? De lo que tú escribiste. Le pusieron todos los libros a Martín Lutero. ¿Tú has escrito todo esto? ¿Te retractas de todo lo que tú has escrito? ¿Sí o no? Diga rápido, diga sí o no. ¿Se retracta o no se retracta? Si él decía, sí me retracto, Martín Lutero no iba a poder hablar más. Iba a quedar, ya no iba a poder hablar más. Y todas sus obras, todo lo que él había visto en la Biblia y que él quería que las personas conocieran, iba a ser quemado. Y él hubiera quedado ya. Y hubiera quedado vivo, pero como un cobarde. Pero entonces él cuando vio eso, si dice que no se retracta, lo queman. Estaba encerrado. Si dice que no, lo queman y al fin y al cabo ganan ellos. Si dice que sí se retracta, no lo queman y al fin y al cabo ganan ellos. Sea que diga sí o que diga no, Martín Lutero iba a perder.
No iba a perder Martín Lutero, iba a ser cobarde, iba a dejar que ganara la injusticia. Martín Lutero había descubierto la justicia verdadera, pero si Martín Lutero decía sí o no, cualquiera de las dos respuestas, iba a hacer que triunfara la injusticia. Si decía sí, iba a triunfar la injusticia. Si decía que sí, se retractaba, triunfar. Si decía que no, también iba a triunfar la injusticia. Pero entonces él pidió un día, él apeló. Fue la primera persona en toda la historia que apeló. Y esa noche, los historiadores dicen que él estuvo toda la noche orando y teniendo una guerra ahí en el calabozo. Él estaba orando y Satanás le hablaba. Les cuento que hace 7 días, experimenté eso. Yo les conté, ¿no? Apenas vino el en vivo hace 7 días, yo les dije, y yo lo dije acá en el en vivo, les dije lo que había estado experimentando ese día. Yo tuve una lucha también, pero Dios me fortalecía con su palabra. Me mandó una persona que me hablara un versículo cuando, wow, Dios está conmigo. Así en ese momento, wow, Dios está conmigo. Cuando yo sentía que ya iba a desfallecer, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Martín Lutero le pasó lo mismo y él estuvo en el calabozo también teniendo esa lucha. Pero los historiadores dicen que él le decía, cállate, así le decía, porque él sabía que le venían voces que no eran la palabra de Dios, le venían voces de cobardía. Y él decía, cállate, porque ¿qué defendía Martín Lutero? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios había puesto en el corazón de Martín Lutero? Más grande que todo, más grande que cualquier ser humano. ¿Qué es lo que Dios había puesto en el corazón de Martín Lutero? La palabra de Dios. Entonces Martín Lutero, al día siguiente, cuando ya volvieron y se reunieron para verlo decir sí o no, él dio una respuesta que no esperaban. Dios le dio una sabiduría. En esa noche que él estuvo orando, combatiendo, cuando le hicieron la pregunta, ¿se retracta o no se retracta? Él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si logran demostrar que algo de lo que yo he escrito no es conforme al corazón de Dios, no es conforme a Dios, claro que me retrato, si me logran demostrar. Pero si no me logran demostrar, no puedo, no debo. ¡Guau! Todo el mundo, todos rompieron, porque ¿qué hizo Martín Lutero? ¿Los puso a qué? Demuéstreme con la Biblia. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Quisieron matarlo. Ya lo habían expulsado, pero después quisieron matarlo. Ay, yo no sabía. Hasta ahora caigo en cuenta y diga que estamos explicando la vida de Martín Lutero. Ya lo habían expulsado, pero no fue suficiente. Antes fue peor. De lo que ellos querían fue peor. Entonces ya después, ¿qué querían? Querían matarlo. Creo que ya saben cuál es el siguiente paso. Por lo menos ya vino la expulsión el sábado pasado. Ahora que viene, miren la historia y se darán cuenta. Pero el que es cobarde simplemente se va a arrodillar delante de los hombres. El que es cobarde se va a arrodillar delante de los hombres. El que está firme en la palabra de Dios, Dios lo va a salvar de una manera milagrosa. Eso es lo hermoso. Dios va a hacer un milagro. Sí, ciertamente yo he visto, aquí me han llegado WhatsApps de personas diciéndome que si me llegan a ver en la calle, me van a golpear. Hay uno que él fue drogadicto y él apuñaleó a personas y me dijo, ya me escribió que si me vuelve a ver en la calle, que me va así, trin, 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 así, sí. O sea, ha habido de todo. Yo no sé si de pronto yo esté por ahí en la calle y alguien quiera con que tenga buena puntería, no sé. Pero Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro. Y yo no había caído en cuenta, pero después de la expulsión que viene, después de que expulsaron a Martín Lutero que viene, lo quisieron matar. Cuando vieron que él estaba con la palabra de Dios, ¿qué seguía? Tienen que silenciarlo. O sea, ya no fue suficiente con la expulsión, porque querían que él, no sé, que al expulsarlo, entonces, ¿qué querían hacer cuando lo expulsaron? Querían que él se derrumbara o algo así. Pero Dios lo fortaleció. Él se fortaleció en Dios, igual que David. Samuel capítulo 30, versículo 6. David miremos ese versículo, miremos 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ahora, ¿sabe quiénes hablaban de apedrear a Martín Lutero? Los que eran de él. O sea, David estaba rodeado de personas que estaban con él. Estaban felices porque veían que Dios estaba con David. Pero estas personas aquí
son las que están hablando de apedrearlo. Aquí dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice que hizo David? Querían matar a David, ¿cierto? Los mismos que eran de él, los mismos, los enemigos del hombre serán los de su casa. Así dice la Biblia, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Aquí, ¿qué dice? Que ellos querían apedrear a David, ya estaban, o sea, tenían los ánimos resueltos de que lo iban a apedrear, estaban resueltos que lo iban a apedrear. Pero aquí, ¿qué dice? Aquí dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová. Es maravilloso, ¿no? Es hermoso. Es hermoso cuando una persona tiene la mirada puesta en Dios. Cuando una persona no tiene la mirada puesta en Dios, se angustia y busca soluciones humanas. Pero ¿dónde tenemos que tener nuestra mirada? En Dios. Debemos tener nuestra mirada en Dios. Bueno, aquí no creo que hoy otra vez nos pasamos. Leímos hasta el versículo 38, pero ahora vamos a leer el 39, 40 y 41 ya para terminar. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos creían que estaban mal. Cuando una persona está mal, la persona piensa que está mal, la persona piensa que no está mal. Ve aquí que dice Jesús. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué aquí aparece al final tanto la palabra pecado, 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 pecado? Porque lo que hace que una persona esté separada de Dios es el pecado. Sé que hoy veo que hay muchas personas nuevas que vinieron por primera vez. Presten atención, ya vamos a terminar, nos queda un minuto. El pecado es lo que hace separación entre Dios y el hombre. El pecado es lo que hacía que el hombre no pudiera estar unido con Dios. Estar unido con Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, pero el hombre estaba separado de Dios por el pecado. ¿Pero a qué vino Jesús? Jesús vino a quitar el pecado. Es más, el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Eso significa el nombre de Jesús. Él vino a quitar el pecado para darnos paz con Dios. Ustedes han visto ese versículo que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. ¿A qué se refiere ese versículo? Jesús nos hizo estar en paz con Dios, porque el pecado Jesús lo quitó. Jesús vino a cargar con todos nuestros pecados. Como dice Isaías 38, 17, echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo fueron echados todos nuestros pecados, fueron echados tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahora nosotros ya estamos en paz con Dios. La paz no la paz del mundo. La paz del mundo es que nadie se oponga a ti, nadie se resista a ti. Pero si tú estás con Dios, que se resista y que se quiera resistir. Que te amenacen de muerte, que hagan lo que quieran, si Dios está contigo. Porque ¿quién es el que te respalda? Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Es maravilloso cuando, considerando las Escrituras, tú nos respondes. Preciso en esta época, preciso en estos momentos, esta palabra llega para decirnos qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Gracias, Padre, porque sabemos que tú finalmente triunfas. Siempre triunfa la verdad. Cuando el ser humano se aparta de ti, cuando el ser humano se corrompe, va a ir en pos de los hombres. El ser humano que es cobarde, que tiene miedo, así como los padres de este ciego que tenían miedo de ser expulsados, ellos no pudieron recibir la gracia que recibió el ciego, el que no tuvo miedo de ser expulsado. Permite, Padre, danos ese corazón, para que nosotros tengamos ese mismo corazón que tú pusiste en este hombre que era ciego. Danos ese mismo corazón. Un corazón que está dispuesto a adorarte. Un corazón que está anhelante de poder conocer al Hijo de Dios. Gracias, Padre, por esta enseñanza del día de hoy. Te damos gracias por todo. Todas las cosas ayudan para bien. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermoso, hermoso, hermoso. La predicación del día de hoy. Muy hermosa. Muy, muy hermosa.
Nos vemos. Si me quieren hacer preguntas, sé que hay personas que pueden tener preguntas y que quieren hacerme preguntas directamente. Si quieren hacerme preguntas directamente, aquí yo tengo cómo poder recibir sus audios. La forma como me pueden hacer llegar sus audios, Carolina les acaba de decir cómo. Háganle caso a lo que Carolina dijo. Ustedes ven lo que Carolina ahí escribió. Háganle caso a ella. Ustedes hacen caso a ella a eso que escribió ella, y aquí me aparecen los audios que ustedes manden si hacen lo que Carolina les está diciendo. Carolina, para la próxima, ese más, pégalo al 57. Así, la vez pasada ese más estaba pegado a la P, ahora el más está en la mitad. Ese más pégalo. Ay, eso, para la próxima. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia. Nos vemos 7 de la mañana, hora de Colombia. Nos vemos. Chao.